mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, este es su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y como siempre, usted ya lo sabe, me acompaña mi compañera Mónica Garrido. Moni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy muy bien, muy contenta aquí desde Cielito Querido Café, transmitiendo para todos ustedes desde KW y pues muy contenta de verte, Héctor. A mí me da mucho gusto saludarte, Moni, pero sobre todo me da gusto poder platicar contigo de estos temas tan trascendentes que son los auténticos derechos humanos. Hoy, Moni, tenemos un tema muy interesante, un tema que llama la atención porque no pierde vigencia, particularmente en la semana tuvimos la visita de un, ¿cómo llamarle? Pues de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo pensé que ya era el presidente. No, todavía no. Lo tratamos ya. Con mucho respeto, con mucho cuidado, pero todavía no es. A pesar de que dicen, fíjate bien, esto está tremendo, dicen que ya está empatado en las encuestas con Hillary Clinton. Hillary va hacia abajo y Trump va hacia arriba, así que probablemente, dicen las malas lenguas, que quizás sí sea el presidente de los Estados Unidos. Entonces le dimos una ayudadita. Pues en una de esas le dimos ahí un empujoncito, ¿no? Para que pudiera levantar un poquito más el rating. De por sí la cosa venía ya con un poquito de vuelo, pero el tema central fue el muro. Tú sabes que este asunto del muro está por todos lados, todo el mundo está discutiendo que si se tiene que hacer o que si no, pero la discusión para Trump ya es mucho más sencilla, ¿no? ¿Quién lo paga? Y dice, los mexicanos no saben que ellos lo van a pagar. El asunto tiene que ver con la migración, y es que el problema de migración en México y particularmente para los Estados Unidos es algo que preocupa a las poblaciones de ambos países, y no solamente de estos países, sino además de Centroamérica y de algunas partes de Sudamérica. México es camino, es espacio de paso para que lleguen muchísimos migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos buscando una mejor vida, y de eso, Moni, es de lo que vamos a platicar hoy. Me parece genial y pues sin más preámbulo, ¿te parece si presentamos a Gerardo Cruz González? Él es investigador del Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana y aquí tenemos una cápsula. Vamos a verla. Gerardo Cruz González es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de licenciatura con bachillerato pontificio en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de México. Tiene un diplomado en Migración Internacional por la UNAM. Es investigador y articulista en temas socioreligiosos. Por parte del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, es director y fundador del Seminario Permanente de Análisis de la Realidad, es director del Seminario de Teología del Acontecimiento y director y fundador del Seminario y Círculo de Estudios de Jóvenes Universitarios. Exponente de diversas conferencias y cursos, además de contar con más de 30 artículos en revistas especializadas. Así que ya conoce a nuestro invitado Gerardo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Héctor, buenas tardes Moni, pues muy contento de estar otra vez en este programa reflexionando sobre los derechos humanos, tan importante en nuestro mundo actual, no solo en México, sino en todo el mundo. Oye Gerardo, tú eres un experto en migración. ¿Realmente el problema es para tanto? El problema es para mucho más. No nos hemos dado cuenta de lo terrible que es vivir en condiciones infrahumanas para millones de hermanos nuestros que están migrando a nivel mundial. Hay datos que dicen que de la organización de la ONU, que dice que hay mucha migración de norte hacia sur a nivel planetario, pero también es mucho más importante la que se hace de sur a norte. Lo mismo pasa respecto de los que migran del del este hacia el oeste, que todavía es mucho más que los que migran del oeste hacia el este. Es decir, que lo que pasa invisible muchas veces a nuestros ojos está cimbrando el mundo, lo está moviendo. Esa es la verdadera movilidad humana. Ahora, mucha de esta migración es forzada. Lo sabemos. Aquí nuestros hermanos de Centroamérica pasan verdaderas condiciones infrahumanas tratando de llegar a los Estados Unidos o llegando a México. Oye, Gerardo, ¿nos podías nada más decir, por ejemplo, si yo fuera una mujer hondureña que decide, que le platicaron que está muy bien la situación en Estados Unidos, que ya no aguanto la violencia en mi país, que estoy tal vez amenazada por las maras,
¿Qué tendría que hacer yo como mujer hondureña? ¿Por qué tendría que atravesar yo? ¿Cuál sería mi camino para llegar a Estados Unidos? ¿Qué enfrentaría yo? Hay que hablar de vulnerabilidades. Decir que eres mujer, que una persona sea mujer, hondureña, todavía ponle más, si es menor de edad, o si es analfabeta, o con poca preparación, corre muchos más riesgos que una persona, por ejemplo, que sea hombre, que sea mayor de edad, que sepa leer, que lleve dinero o no lleve dinero. Entonces, a una mujer, este panorama que has puesto es uno de los panoramas más trágicos, los que están más expuestos a la vulnerabilidad. Por decir algo, las mujeres, por su perfil, las mujeres centroamericanas, de lo que llamamos el Triángulo Norte de Centroamérica, por su perfil tienen... Perdón. Sí. ¿Qué es el Triángulo? El Triángulo Norte es que pues muchos organismos internacionales vieron que hay características comunes en la migración de 3 países de Centroamérica, que han llamado el Triángulo Norte de Centroamérica. Se excluye Nicaragua, entonces están los países de Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, para estudios y para estadísticas, como es más fuerte la migración de estos países, se ha tomado como un núcleo. Aunque después, claro que sí, hacemos las diferencias, ¿no? Una de estas diferencias, por ejemplo, es en el perfil de la mujer. Las mujeres hondureñas son más expuestas a la trata por su apariencia física, mucho más que las salvadoreñas, que también, pero mucho más que las guatemaltecas. Que las guatemaltecas, pues, de orígenes más indígenas, es decir, que la presencia indígena de mujeres salvadoreñas migrantes es mayor, entonces son usadas para el trabajo de campo, para la cosecha o para recolectar, y también para el trabajo doméstico, para la explotación en el campo y para la explotación del trabajo doméstico, hay que decirlo así. Pero la mujer hondureña tiene este otro riesgo, es una mujer que se expone a la trata. Y luego, ¿qué es lo que se va a enfrentar? Pues muchas de ellas ya lo conocen, por familiares, por amigos, por familiares que han regresado, pero también a veces porque son deportadas y vuelven a intentar salir. Entonces, lo que ellas van buscando, como bien lo dices, Moni, son mejores condiciones de vida, a costa de que en el camino pueden ser violadas varias veces. Es común, ¿verdad? Muy común, por compañeros de viaje, por policías municipales, por policías estatales. Pueden ser detenidas arbitrariamente por policías municipales, estatales o por el Instituto Nacional de Migración, que no tiene... Esto ya es en México. Esto es en México desde hace mucho tiempo y sigue pasando. A pesar de que tenemos una reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que tenemos una mejor ley de migración, que el refugio en México es posible para personas que vienen perseguidas de su país políticamente o por cuestiones de violencia, y eso muchas veces ni siquiera lo conocen las mismas víctimas, que son migrantes en este caso. Entonces, también se exponen a la trata mujeres, principalmente, también jóvenes, hombres, varones, y también se exponen a ser asesinadas para el tráfico de órganos. También hay tráfico de órganos, especialmente de personas jóvenes. Lo sabe eso mucho el gobierno federal y los gobiernos estatales, especialmente donde más es este impacto de trata, de secuestros. El primer impacto grande es en la frontera sur, y pues hacen como que no pasa nada. Oye, Gerardo, si te parece, vamos a un corte, Moni, y regresamos en un momento para seguir hablando de este tema que seguramente usted, como nosotros, ya nos atrajo. Vamos a seguir platicando en Esto Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues ya estamos de regreso aquí en Es tu Derecho. Estamos hablando sobre la migración y Gerardo nos estaba platicando de escenas que lamentablemente tienen que vivir
las personas que deciden migrar hacia otro país. Concretamente estábamos, una hipótesis, una mujer hondureña, ¿por qué va a tener que pasar para llegar a Estados Unidos? Y pues es lamentable cómo se vuelven tan vulnerables estos migrantes. Una mujer que pues tiene altísimo riesgo de que la violen, sí, que sea víctima de trata, de que se caiga en el tren, de que en el desierto se deshidrate. Y uno se pregunta, estas personas, cuando van por territorio mexicano, también tienen derechos. Ellos a veces no lo saben y no se acercan a las autoridades si son víctimas de algún delito. Viven, pues ahora sí que marginadas, ¿no? Igual, si tienen un problema de salud, pues tampoco a quién se acercan. Estas personas tienen derechos estando aquí, a pesar de que no entraron de forma legal. Por supuesto, porque son personas. Nosotros pues sabemos que el derecho internacional también ampara a los migrantes. La Constitución, la ley de migración, la ley de niñas, niños y adolescentes para el caso de los adolescentes y niños y niñas. Pero no lo saben muchas veces. Y tampoco lo saben los cuerpos policíacos. Tampoco lo saben, o sabiéndolo, no lo aplican agentes del Instituto Nacional de Migración, agentes migratorios. Entonces cometen las mayores atrocidades contra personas, los tratan como si no fueran personas, los exponen al crimen organizado, porque entonces se ocultan de la policía, se ocultan del Instituto Nacional de Migración, pero caen en las manos del crimen organizado. Y también los exponen a vulnerabilidades geográficas o de clima. Tú comentabas que pues cuando van por el tren, ¿verdad? Pero cada vez la ruta del tren es menos usada. Con las patronas de Amatlán, Sí. veíamos escenas del tren repleto, como racimos de migrantes colgados al tren. Hoy ya no pasa eso. Cuando hemos visitado a Norma y a las demás mujeres admirables, que son las patronas, por cierto, Premio Nacional de Derechos Humanos, lo que hemos visto es que los trenes pasan vacíos. Si alguno, pasan uno o dos. Porque el gobierno mexicano, a partir de 2014, con el Plan Frontera Sur, lo que ha hecho es disuadir el uso del tren, que era la vía más segura para ellos y más rápida para transitar hacia los Estados Unidos. Hoy el gobierno baja a los migrantes en Chiapas o en Tabasco. Muy pocos alcanzan a llegar a Veracruz. Lo que ha originado que tomen nuevas rutas, exponiéndose más, o caminando por las vías del tren, o por carreteras. La oficina del Indosoc la tenemos en San Ángel, en Altavista. Y he visto yo migrantes que no había visto yo en Insurgentes pidiendo ayuda. Es decir, que se han dispersado, los caminos son más todavía y se han expuesto mucho más. ¿Con qué derecho el gobierno mexicano, si está en la Constitución que cualquier persona tiene el derecho a libre tránsito en el país, sin importar cómo es que entró, con qué derecho el gobierno los baja, los detiene? ¿Cuál es la base jurídica? Pues hay un plan que es el Plan Frontera Sur, que si nosotros queremos acceder a ese plan, como cualquier ciudadano que se quiera informar, para saber cuánto dinero están invirtiendo los Estados Unidos, cuánto dinero está invirtiendo México y cuáles son los objetivos y cuáles son los logros de ese plan, no existe. Es un plan que firmó el gobierno federal en 2014 y que lo que sí sabemos son los resultados. A partir de ese plan están bajando a los migrantes del tren y disuadiéndolos de mil formas. Por ejemplo, nosotros pensamos que a veces cuando se ha descarrilado la bestia ha sido a propósito, para decir no se suban, es lo más inseguro que hay. Es decir, que el número de deportados en Estados Unidos ha descendido en gran número, porque ahora las deportaciones se hacen desde México. Eso es lo que está pasando de 2 años para acá. Y todavía más, hay acciones verdaderamente inhumanas, como en Tlaxcala, muy cerca de la ciudad de Tlaxcala, donde los durmientes del tren los suben, en lugar de que estén acostados, los suben con un espacio menor de 1 metro, de tal modo que los que van
los migrantes que van y que tratan de bajar, se enfrentan con un golpe, con una barrera de concreto o de madera, y los rebota el tren. Ha habido muchos pues que se han accidentado, incluso mutilado de alguno de sus miembros o muerto. Entonces con eso están diciendo, no se suban al tren, pero no solucionan el problema. La migración siempre va a existir. La migración es un problema, hoy es un problema porque no se respetan los derechos humanos, pero es un fenómeno que ha pasado. Bueno, desde la fe podemos entender que Abraham fue un migrante y todos los demás, ¿no? Moisés, el que quieras. Y todos tenemos, ¿no? En nuestra sangre, Todos tenemos. Yo no puedo decir que soy descendiente directo de Moctezuma o de los Borbón, o sea, igual mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos llegaron de diferentes lugares. Así es. Y tenemos el derecho también a migrar, ¿verdad? Decimos una cosa cada vez que tratamos de hacer una concientización de alguna comunidad o en algún grupo que nos invitan. Tenemos el derecho a migrar. Pero para ver las causas también tenemos el derecho a no migrar. Es decir, que la responsabilidad también es de los gobiernos locales de asegurar mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, de tal modo que tengan posibilidades de desarrollo en educación, en salud, para que tengan una vida digna. Y muchas veces no pasa. Entonces surge la migración forzosa. Oye, Gerardo, no deja de hacerme ruido entonces. Este tipo de muros, el que está proponiendo Donald Trump, que quizá paguemos, ¿frena la migración? ¿Para qué sirven? ¿Por qué tal escándalo con este tema? Si el problema es tan grave y el derecho existe a la migración, el derecho a libre tránsito existe, ¿por qué? Sí. Claro que el muro va a contener. Pero el efecto del muro va a ser la división. Va a ser acrecentar la falta de humanidad de muchos que piensan que el muro es una solución. Ese es en otros términos, pero no va a contener la migración. Sí la va a contener, digamos así, físicamente en ese espacio geográfico. Pero nosotros ya tenemos noticias de que hay migración por mar. Por aire también. Por aire va a ser más difícil, pero también lo va a haber, ¿no? Por aire va a ser más difícil, pero por mar ya hay migración forzada, irregular. Más que ilegal, nosotros preferimos decir irregular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en México las condiciones se han agravado de 2 años para acá y entonces se están buscando nuevas rutas. Esta nueva ruta es el mar y los Estados Unidos tienen pues de costas inmensas. Entonces ahora en México por el Golfo ha habido varios intentos, incluso rescates a migrantes que van por mar, es decir, Veracruz, Chiapas. Y bueno, pues conocemos el caso de los balseros de Cuba. O sea, ahí no hay muro que sea posible. Es decir, por cualquier lado que se vea, el muro es un absurdo, tanto de Trump como de quien lo invitó aquí. Porque al invitarlo aquí, perdón que ya es una expresión ya muy subjetiva, pues no solo le puso el tapete, sino se puso de tapete. y entonces pues parece que está de acuerdo en construir un muro. Cuando firmó el gobierno federal este plan Frontera Sur, lo mismo hizo. Es un muro estructural, es un muro de política. Prestó sus servicios para poner el muro más al sur. Más al sur para poner una coladera ahí y que ya no llegue tanto. Ya tenemos un muro en el sur que representa el plan Frontera Sur, pero pues este muro físico sí será un absurdo. No estamos lejos, como bien decía Héctor, no estamos lejos de que sea una realidad. Pero también nos cuestiona a nosotros, porque no solamente existe migración de mexicanos hacia Estados Unidos o de centroamericanos hacia México, también hay una migración interna que muchas veces no vemos. Lo que pasó en San Quintín nos despertó un poco, pero parece que se nos olvida. Millones de mexicanos están en esta situación. Muy bien. Moni, Gerardo, si les parece, vamos a un corte, ya volvemos. Estamos en Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina.
Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues ya estamos de regreso aquí hablando sobre la migración, estamos hablando sobre los muros, ese muro físico que el señor Trump dice que vamos a pagar, pero también sobre todos los muros mentales que a veces tenemos sobre el tema de la migración. Cuando uno ve un migrante, puede tener muy pues diferentes nociones, ¿no? Igual lo ve muy arreglado, muy perfumado, muy estudiado y dice, ay, qué padre la migración. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos que es una persona de escasos recursos, que es una persona que tal vez no ha tenido acceso a la educación? Somos igual de benévolos cuando lo vemos. Gerardo, ¿qué pasa cuando yo veo a un migrante que tal vez es de escasos recursos, no tiene educación, no ha podido tal vez irse a bañar? ¿Qué tengo que hacer? Decirle hoy y darme la vuelta. ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Es fundado? Fíjate que es muy importante esto que mencionas, Mónica, porque estamos llenos de prejuicios. Si vemos a un señor bien vestido, perfumado, pásele por favor, lo sentamos. Pero una persona que no está así, que está en el lado contrario, lo rechazamos de entrada. Hemos encontrado en muchas casas de asistencia, albergues, la oposición de la comunidad a que se construya ahí un albergue o se asista a los migrantes porque piensan que son delincuentes, que van a llevar malos hábitos, que lo van a contagiar en la comunidad, especialmente en los hijos. Pues Trump dice que somos violadores, ¿no? Violadores, delincuentes, criminales. Y no es así, en todos los casos. Miren, les platico una cosa. En el Indosoc hicimos un estudio que se llama Niños Migrando, que nos lo pidió una fundación, Caritas in Veritate, para presentarlo, para dárselo a la Santa Sede como background, para presentarlo en la ONU, en las ponencias que tiene la Santa Sede en la ONU. Quería saber qué pasaba con los niños, niñas y adolescentes que vienen del Triángulo Norte en su paso por México hacia Estados Unidos. Fuimos a entrevistar jóvenes en un albergue especializado en adolescentes en Oaxaca, Adolescentes en el Camino se llama. Entrevistamos a un muchacho de El Salvador. Tiene 17 años. Ha matado a 15 personas. Yo le pregunté, ¿tú qué quieres ser? Dice, yo quiero ser abogado. Yo le vi un corazón muy sincero cuando dijo, yo quiero ser abogado. A nosotros nos trató estupendamente. Era un muchacho que tenía ya un tatuaje tapado, porque él era de la Mara 18, entonces para que no lo reconocieran tenía que simular con otros tatuajes encima. Este muchacho no ha matado ni una mosca desde que está en México, ya tiene casi 3 años en México, y no ha matado ni una mosca. Quiero decir con eso que por mucho que en su país hayan delinquido, no sabemos las causas por las que delinquieron, no sabemos qué presiones sociales, familiares, de supervivencia hicieron que este chico, y de posibilidades de desarrollo también, nulas posibilidades ahí de desarrollo, que este chico asesinara a tantas personas. Lo que sí sabemos es que en mejores condiciones de vida, todas las personas pueden cambiar. No es posible, como dice el Papa, que entren más fácil las mercancías de una frontera, que pasen las mercancías más fácilmente por las fronteras que las personas. A las personas les ponemos unas aduanas impresionantes, porque estamos llenos de prejuicios. Y luego en otra ocasión, en un auditorio necesitábamos albergar a algunos migrantes y en un auditorio preguntamos, ¿quiénes podrían albergar a unos adolescentes migrantes? Muchos levantaron la mano, hay gente que está dispuesta a ayudar. Pero creo que no tenían conciencia de que se trata muchas veces de muchachos con costumbres que no son las de la familia, distintas costumbres, ¿no? Que el muchacho no le puede decir, oye, pues levanta tus platos de la comida, a lo mejor él no está acostumbrado a eso y le va a costar trabajo hacerlo. Pero si queremos ser verdaderamente humanos, tenemos que entenderlos con todo lo que son y en su contexto. Y sabiendo que si responden a unas actitudes, muchas veces, no es porque sean malos en sí, sino que tienen condiciones que los han hecho vivir así, pero que pueden mejorar. De hecho, históricamente, si hacemos una revisión, los migrantes
aportan siempre mucho a la comunidad a donde van. Es bíblico eso, ¿no? Vean cualquier figura de migración. Vamos a poner el caso de José, que le dicen José el Soñador. Es un migrante que salió forzado de su comunidad, de su familia, de su núcleo familiar. Quienes lo vendieron, podemos ir haciendo las analogías a nuestros tiempos, quienes lo vendieron, trata, ¿no? Ahí casi. Trata, son sus propios hermanos los que se beneficiaron, llegaron, lo echaron en un calabozo, lo sacaron de ahí, lo volvieron a vender, lo que ustedes quieran, lo criminalizaron. La mujer de Putifar dice, quería abusar de mí, cuando ella era la que quería abusar de él, y lo criminalizan, va a dar a la cárcel, bueno. Pero lo que hizo en Egipto, la aportación que hizo un migrante, ese despreciado y ese mal visto, ese sucio, salvó a Egipto. ¿No te parece que estamos generalizando este tema de bien ante un discurso de generalización de mal? A mí lo que me parece es que a la sociedad lo que le puede preocupar es justamente los casos específicos en los cuales un migrante llega y les hace daño, y me parece que eso es lo que les puede estar preocupando en los Estados Unidos para construir el muro. ¿Qué argumentos hay para decirles no se deben preocupar? Todos son buenos, existen. Bueno, no hay que ser inocentes, ¿verdad? Justamente cuando yo mencionaba el caso de este muchacho de El Salvador que ha matado a 15, estoy diciendo, tú dices eso y la gente dice, oye, claro, pues sí, yo no lo recibo en mi casa, ¿qué día se le ocurre, no? No, sí, claro. Entonces justamente con esto estoy diciendo que no es que sean buenos. Así, contraponiéndolos a este discurso de que todos son malos, todos son buenos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que son personas como nosotros. Claro, es más de la condición humana a que si eres de El Salvador, de Honduras, de Así México, es. de Guatemala. Pero que bajo ciertas condiciones parece que ellos son así, pero no quiere decir que en automático otra vez van a reproducirlo. Algunos lo reproducirán y robarán. Hemos dicho que también hay mujeres que han sido violadas en el camino por compañeros migrantes. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de tratarlos como seres humanos y de darles posibilidades en nuestras comunidades de que ellos se desarrollen y de acogerlos, ¿verdad? Desde la fe que profesamos, cristiana, la acogida es un tema fundamental. Podemos hacer una lectura también bíblica de la acogida. Y en la acogida no vienen como aseguramientos morales previos. Acojo a este porque es bueno, acojo a este porque no. Y también históricamente podemos ver las contribuciones que han hecho los migrantes. Entendemos el miedo. Esa es la primera actitud del miedo, cuando llegan los migrantes nuevos, desconocidos, que vienen en condiciones, pues, sin recursos. Hasta cierto punto es algo natural. Es natural. El miedo a lo desconocido. Es natural. Pero si nos llenan la cabeza de odio, pues peor tantito, ¿no? En cuanto yo vea a alguien diferente a mí, digo, estos son los que me dijeron que me tengo que andar con cuidado porque roban o porque hacen esto. Y ya hay tantos estigmatizados. Así es. Por su forma de vestir, por su forma de ser. Y no se diga en Estados Unidos, que igual ahorita hablamos un poquito sobre lo que tiene que enfrentar un mexicano que vive en Estados Unidos, que a veces hay zonas de Estados Unidos que parecen otro México, pero hay zonas de Estados Unidos donde a uno ya lo ven con ciertos rasgos y ya de ahí ya es un estereotipo. Así es. Y es muy importante lo que dices, porque eso implica que como ciudadanos debemos también de ponernos a la altura de los signos de los tiempos. Como ciudadanos debemos de ir formándonos para entender un mundo plural en donde los que son distintos a nosotros no nos atacan de frente, sino que también son seres humanos como nosotros, claro, con los que podemos, en base a instituciones legales, pues tener una vida armoniosa. Claro que puede venir un migrante que sea narcotraficante o lo que sea. Igual que puede venir un estadounidense que sea lo mismo. Como lo ha habido. Muchos de los pederastas en México, claro, no son mexicanos. Por supuesto. Entonces, este tema es muy importante porque también dice cuál es nuestro talante como seres humanos. Este clasismo que también oímos recientemente en los medios, ¿no? Los que son como yo, entonces ya los acepto. Los que tienen educación, los que tienen buenas costumbres, los que no traen lentejuelas. Cuidado con Conapred, ¿no? Vamos a un corte y ya volvemos.
Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Estamos hablando en Es Tu Derecho, este tema que tiene que ver con todos nosotros porque lo vemos a diario, y es la migración. Un asunto que ha significado para México y para Estados Unidos un punto de conflicto que nos tiene conflictuados porque en realidad vemos que el problema es muy grave. Estamos hablando de lo que pasan los migrantes, de las causas o de los efectos que produce la migración en Estados Unidos, y seguramente a usted le interesa el tema y tendrá su propia opinión al respecto. Yo le invito a que nos haga llegar su opinión a través de nuestras vías de contacto. Las está viendo en este momento en la parte de abajo de la pantalla. Póngase en contacto con nosotros, cuéntenos qué es lo que opina. Y Moni, nos quedamos platicando antes de ir al corte sobre esta realidad y esta situación por la que atraviesan, nos decía Gerardo, los migrantes. Particularmente, Gerardo, me interesa mucho entender, ya vimos esta parte del derecho a la migración, pero también hablaste del derecho a la no migración. Sí. Que me parece mucho más trascendente en términos de permitir efectivamente que exista libertad de migrar o no. Si yo estoy en condiciones buenas y decido irme a Canadá, pues soy un migrante. Pero estoy yo siendo quien decide eso y no la situación la que me obliga a esa realidad. La realidad en México y en los países de Centroamérica en los que la migración es una necesidad es horrible. ¿Qué se puede hacer y qué es lo que provoca que la gente quiera no permanecer en su lugar de nacimiento? Sí, lo que pasaba hasta hace 10 años como primera causa de migración era la falta de oportunidades de desarrollo, la pobreza, la desigualdad en estos países de Centroamérica. Pero últimamente, de unos 5 años para acá, de un modo más persistente, la causa de la violencia, como ya hemos platicado, que fíjense que yo pensaba que se ha enquistado en los Estados Unidos precisamente para el caso de El Salvador. Los grupos de la guerrilla que migraron, con todos estos traumas que causó la guerra en los 80 en El Salvador, que vivieron en Los Ángeles y luego fueron deportados otra vez hacia El Salvador y regresaron a nada, todavía con muchas armas circulando, pues lo que hizo fue que generaran estos grupos de identidad, como de aseguramiento y de supervivencia, que son las maras en primer lugar, y luego de violencia hacia afuera, una violencia brutal que viven ellos. Entonces, también hay que considerar que El Salvador es el país de todo el continente americano que más tiene asesinatos de mujeres. Entonces, la violencia contra las mujeres también es una causa de que cada vez más mujeres salgan del país. Se habla de un término en migración que es la feminización de la migración, que no quiere decir nada más que ahora salen más mujeres, sino que ahora las mujeres salen y las podemos reconocer más fácilmente, porque antes cuando salían las mujeres se asociaba a un núcleo familiar, salía con el esposo, salía a encontrarse con el esposo en Estados Unidos, y ahora son mujeres que ya no tienen esposo en muchos de los casos, o que no salen por encontrarse con el esposo, sino por sobrevivir, o frente a la pobreza o frente a la violencia. Y la otra causa también, por ejemplo, es lo que está pasando en Honduras con el golpe de Estado. A partir del golpe de Estado hubo una expulsión muy grande también de migrantes, pero que tiene también que ver con las nulas condiciones de seguridad que existen en todo el país, en Honduras, y que otra vez han generado una violencia desorbitada. Entonces, la mayoría de los menores de 18 años que pasan por México hacia Estados Unidos por migración forzada, tienen la causa de la persecución violenta por pandillas en su país de origen. Son las dos grandes causas. ¿Qué podemos hacer? Creo que tenemos que invertir en políticas públicas en México para prevenir lo que está pasando allá.
En México el número de niños... Y Estados Unidos también, ¿no? Debería de Sí, invertir dinero. Por supuesto, voy para allá. Pero como para prevenir lo nuestro, el número de niñas, niños y adolescentes que en México no tienen posibilidades de tener una vida digna, porque no pueden acceder a educación, o accediendo a educación no están preparados para el trabajo, es mucha. Entonces hay poca inversión en ellos en la actualidad. Vemos el tema de la educación por los suelos, el tema de salud. Y eso mismo, hacerlo en esos países. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, debería de ayudar a estos países sin tantas condiciones como impone, ¿verdad? Claro. Que lo que han hecho esas condiciones es empobrecerlos más y condenarlos más a la larga. Y también, claro que sí, si los Estados Unidos están interesados en que no lleguen migrantes a su país, deben de apoyar económicamente y también con programas y políticas ya establecidas para que esos países se puedan desarrollar. Mientras no haya desarrollo y condiciones humanas para ellos, va a haber violencia, va a haber pobreza, desigualdad y va a haber migración. Esas son las causas que no están resueltas de fondo. Y entonces por eso seguimos viendo en aumento los flujos migratorios. Pero yo siempre trato de ver si detrás de estas cosas hay algún tipo de interés más profundo. ¿Identificas algún tipo de negocio detrás de la migración? Algo que haga que convenga la migración o algo que haga que no convenga la migración en términos económicos, como para buscar incentivarla o desincentivarla. En dos polos, o bueno, en muchos polos, pero por ejemplo, los Estados Unidos abren la llave para dejar entrar migrantes cuando quieren, cuando necesitan mano de obra barata. Cuando es temporada, ¿no? Cuando es temporada. Para la pizca. O cuando necesitan mano de obra barata porque necesitan producir más, por ejemplo. Pero la cierran cuando sienten que es una amenaza. También lo mismo pasa aquí en el país. Las autoridades policíacas, las autoridades también militares y del Instituto Nacional de Migración se hacen más de la vista gorda cuando les conviene que pasen. Y les conviene que pasen porque ellos también se está demostrando, quisiera citar un caso muy reciente en un momento, pero se está demostrando que participan junto con el crimen organizado. Entonces, también se benefician del secuestro, del tráfico. No, y es un negociazo la trata. La trata y otros asuntos de la droga misma. Entonces, es un negociazo por todos lados. Un migrante es mucho negocio. Y lo que yo quería comentarles es que hay un rescate reciente de un niño, Maximiliano, que fue rescatado ayer, la semana pasada, en el que es un niño indígena, mexicano, que iba a buscar trabajo y lo aseguró el Instituto Nacional de Migración y le dijo, tú te vas para tu país, te vamos a llevar a una instancia de migración. Pues el niño le dijo, no, yo soy mexicano, les enseñó el acta de nacimiento, su CURP, y aún así lo detuvieron y lo desaparecieron. Duró desaparecido desde mayo. ¿Dónde estaba? Organizaciones de la sociedad civil que ayudan a migrantes en el sureste, principalmente, muchas personas presionaron a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de Migración, y finalmente el niño apareció. ¿Dónde estaba? Estaba secuestrado. Y por esta presión política, digamos así, pública, fue que el niño apareció, pero muchos no aparecen. No, y aparte aquí está haciendo tal vez una complicidad, incluso de autoridades estatales. Por eso digo yo que están involucrados muchos intereses, desde el mismo señor que tiene el puesto más bajo en la policía municipal y que puede agarrar a un migrante y le puede quitar sus pertenencias impunemente, hasta los que trafican con ellos, ¿no? Y entonces, claro que el gobierno sabe muchas cosas y no hace nada muchas veces por resolverlo. Pero está en nosotros que estos derechos humanos se respeten como sociedad civil, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando mucho, muchos grupos. Yo creo que vale la pena que en el siguiente bloque, Moni y Gerardo, platiquemos sobre los derechos que tienen estas personas, también sobre los deberes, porque deberían existirlos. Si es que existe un derecho, pues habría que encontrar esta especie de contraprestación. ¿Existirán o no? Vamos a platicar de eso al regreso de un corte, si te parece, Moni. Me parece perfecto, ya regresamos.
Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de vuelta aquí en Es Tu Derecho, estamos hablando sobre la migración y todo lo que esto implica, y sobre todo México, que es un país pues por donde pasan tantos migrantes. También somos un país que manda muchos migrantes, un país que recibe muchos migrantes. Vaya, México no se concibe sin la palabra migración. Gerardo, estos migrantes, ¿qué derechos tienen? ¿Y tendrían alguna obligación, algún deber con la sociedad mexicana? Sí, pues es muy interesante esa pregunta y nos podríamos dedicar un programa por lo menos entero. Pero para decirlo en concreto, ¿cuáles son los derechos que tienen los migrantes? Los que tenemos todos como personas. El derecho a el libre tránsito, a expresarse libremente, el derecho a la educación, el derecho a una alimentación, el derecho a formarse una vida. Ellos, ya en concreto, también tienen derechos a no ser detenidos por las autoridades migratorias y a no ser deportados. Estamos llenos de eufemismos. Cuando en la prensa leemos a veces el aseguramiento o el rescate, estamos hablando de que las autoridades mexicanas los capturan para deportarlos. ¿Cuál es el razonamiento jurídico detrás de esa deportación? Que su estancia en México no es regular. Y entonces no pueden permanecer en el país. Sin considerar, por ejemplo, muchas de las veces, y cada vez más, que son víctimas de algún delito o que vienen perseguidos por la violencia o por cuestiones políticas en sus países. Eso ya les daría derecho al refugio. Y entonces lo desconocen tanto los que son portadores de ese derecho como las autoridades, o las autoridades, aún sabiéndolo así, los deportan. Entonces esa es una diferencia fundamental, pero tienen todos los derechos constitucionales. Todavía más, tienen derechos especiales por ser personas en esta situación y que pues son desoídos. Quisiera yo precisar alguna cosa. México se ha considerado muchas veces como un país que expulsa a migrantes hacia Estados Unidos principalmente, también un país de tránsito, porque vienen migrantes de otro país hacia Estados Unidos, y también hoy tenemos que considerar que México es un país en el que los migrantes son de retorno. Trump ha dicho que va a deportar muchos mexicanos. Más de 11 millones de mexicanos están en esa situación. Entonces, siguen siendo deportados muchos mexicanos a diario hacia nuestro país, pero yo pienso que no va a llegar a la presidencia Donald Trump. Dices, tú nos dabas la noticia de que están empatados ya. No, tampoco estoy diciendo que va a llegar, ¿eh? Pero dices que ya están empatados. Dios no digo yo pero que... Hillary tampoco me encanta, ¿no? Pero no deportaría. En primera instancia ella... No, el establishment es distinto. ¿Verdad? Y entonces, si se diera si se realizara esa, que ahorita es una posibilidad, estaríamos en uno de los peores escenarios, porque tampoco México tiene políticas públicas para acoger a tantos mexicanos. Y bueno, ¿cómo podríamos responder nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, ante este problema de la migración? Yo creo que en primer lugar concientizándonos de que no son personas menores en valor que nosotros, los migrantes, sino que son hermanos nuestros. Y ya desde la fe que profesamos como cristianos, entender que tenemos nosotros un deber, que es el de la acogida, y el de la acogida a los más pequeños. Cuando una persona viene sin papeles, como se dice, sin dinero, sin conocer a nadie, sin posibilidades de invertir, por ejemplo, viene un extranjero y invierte, bueno, se le abre todo ¿no? Cuando vienen así en tal grado de vulnerabilidad, creo que podemos encontrarnos ahí con Cristo. Si lo entendemos así, le damos la vuelta al asunto muy rápido, pero no idealizando. Me gustaba mucho eso que tú decías, no estamos generalizando, decías hace rato. No idealicemos tampoco. O sea, los migrantes no son
un santo al lado nuestro. Son personas como nosotros, con una carga histórica que tienen. Pero sí lo que podemos hacer es considerarlos pues como semejantes nuestros y como hermanos. Que esa es una de las primeras aportaciones del cristianismo al mundo, ¿no? La consideración de que todos somos personas y que así nos deberíamos de tratar. A mí me surge la duda, Gerardo. Nos encontramos, yo viajo seguido a León y los encuentras en Irapuato, los encuentras en Celaya, los encuentras en León en camino hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarles? Si te piden dinero, es bueno dárselos, es bueno acercarlos con una autoridad, es bueno sentarse a platicar con ellos y contarles sus derechos. ¿Cómo podemos ayudarlos de manera efectiva? Pues depende, ¿verdad? Depende de la persona. O sea, me refiero a ese que llega sí, y que llega y que un te billete de Honduras, ¿no? Sí, que te dice, cámbiamelo. Ajá, sí. ¿no? Pero también depende de cada uno de nosotros, ¿no? Lo digo en este sentido, que lo que sí podemos hacer es ser absolutamente cercanos a ellos. Habrá quien pueda decir, bueno, yo te invito a pasar una noche a mi casa, te doy de cenar, sería estupendo, maravilloso. Yo te ayudo en lo que pueda ayudarte, te doy una muda de ropa, te llevo al doctor si necesitas algo. Creo que eso es fundamental y no estaríamos cometiendo ningún delito. Claro. Además, para que la gente no se Eso es muy espante. importante. Y la otra es también, por ejemplo, vincularlos a algún centro de asistencia que conozcan cerca. Ellos no conocen el camino ni la zona. Entonces, No tienen idea ni dónde están ni dónde parados. están parados, ni cuánto les falta para el norte, ni nada. Decirle, mira, pues vamos a mi casa, si no tenemos un directorio de albergues, por ejemplo, vamos a mi casa, mira, por aquí vas a llegar, o yo te llevo en mi camioneta, te llevo en mi carro, te llevo a tal lugar, ahí te pueden ayudar y asistir. Y te van a decir tus derechos. ¿Hay algún servicio en el cual uno pueda saber dónde están los centros de migrantes? Sí, hay directorios, y cuando uno habla a una casa de migrantes, por ejemplo, de alguna casa religiosa católica, por ejemplo, ellos trabajan mucho en red. Entonces ellos te pueden decir muy fácilmente, mira, está la casa en Irapuato, está la casa en Zacatecas, puedes llegar, en San Luis acaban de abrir una casa estupenda, de Cáritas. Entonces ellos trabajan mucho en red, por ahí podría ser el contacto, pero decía yo, las posibilidades de ayuda son tan diversas, dependiendo pues la persona a lo mejor está herida, dependiendo nuestro tiempo, nuestras capacidades. Es más, a veces nada más con prestarle el celular Pero y que haga una llamada. Con prestarle el celular, ¿verdad? Que haga una llamada y sobre todo con eso, con oírlos, con decirles cómo te llamas, de dónde vienes, qué necesitas. Esta cercanía es fundamental y creo que nos hace humanos a todos. A ellos otra vez les recobra su dignidad como personas, les hace sentir que son importantes para alguien en este mundo terrible que han pasado, y a nosotros de encontrarnos con un hermano y encontrar en esa persona un ser humano y no un monstruo o un criminal. Gerardo, qué rico mensaje es el que nos has transmitido y qué importante para lo que hacemos en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Porque